Hermanos y hermanas en Cristo, ¿alguna vez os habéis parado a pensar por qué tantos de nosotros que confesamos el nombre de Jesús seguimos viviendo como si estuviéramos solos en medio de las tormentas de la vida, vulnerables a todo tipo de ataques espirituales, incluso cuando la palabra de Dios nos asegura en el Salmo 91, versículo 11, que Él manda a sus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos? Esta promesa, tan clara, tan poderosa, parece lejana para la mayoría de los cristianos, como si estos mensajeros celestiales estuvieran de vacaciones o esperando alguna señal que nunca llega. Y eso me preocupa profundamente, porque vivir sin activar esta protección es como caminar con los ojos vendados en un campo de batalla donde el enemigo acecha día y noche. Sé que muchos de vosotros sentís esto en vuestro corazón, esta sensación de exposición, de fragilidad ante pruebas que llegan sin previo aviso, y por eso hoy vengo a hablar con claridad de algo que la mayoría de vosotros nunca activáis en vuestras vidas: los ángeles que Dios ha designado para nosotros. Queridos, escribid ahora mismo en los comentarios: Dios me protege, declaradlo con fe. Porque al hacerlo, estáis empezando a activar lo que descubriremos juntos en este mensaje, y creo que Dios honrará esta declaración simple y sincera vuestra. Imagina el impacto que esto tendrá en tu camino espiritual. Al final de este vídeo, entenderás cómo invocar esta protección bíblica de forma práctica. Aprenderás verdades que protegerán a tu familia, tu hogar y tu fe de las trampas del mal. Y, lo más importante, saldrás de aquí con una renovada confianza de que no estás solo, porque los ángeles ministrantes están listos para actuar cuando son activados por la palabra viviente de Dios. Después de décadas caminando con el Señor, asesorando a las familias y viendo cómo vidas se transforman, puedo dar fe de que quienes descubren esto viven una fe más audaz y victoriosa, sin el peso constante de la incertidumbre espiritual que atormenta a tantos de nuestros hermanos y hermanas. Permaneced conmigo hasta el final, amados míos, porque lo que la Biblia revela aquí no es una teoría lejana, sino claves prácticas para una vida cubierta por la nube de testigos celestiales. Y prometo que al final oraremos una oración que sellará todo esto en vuestro corazón. Para que más almas sean alcanzadas por esta verdad liberadora, disfrutad este video ahora, suscríbete al canal y activa la campana, porque cada me gusta y cada suscripción es como una flecha que lleva la palabra de Dios a quienes desesperadamente necesitan esta protección angelical, haciéndote un instrumento en manos del Padre para difundir esta bendición. Hermanos míos, muchos me preguntan si los ángeles solo actúan por su cuenta, sin nuestra participación, o si necesitamos algo más de nuestra parte. Y entiendo esta duda, porque durante años yo mismo he luchado por entender cómo reconciliar la soberanía de Dios con nuestra responsabilidad. Pero la buena noticia es que las Escrituras responden a esto con claridad cristalina. Y hoy vamos a desplegar paso a paso cómo activar a estos aliados celestiales mediante la fe activa en la palabra. Empecemos por la ignorancia común que nos afecta a tantos, esta ceguera espiritual hacia los ángeles ministros que el Señor ya ha colocado a nuestro alrededor. Y lo digo con el corazón pesado, porque veo a hermanos sufriendo innecesariamente, ignorando lo que el Salmo 34, versículo 7, declara con tanta enfacción: el ángel del Señor se acampa alrededor de los que le temen y los entrega. Verás, queridos, este campamento angélico no es automático ni incondicional. Está construido alrededor de quienes cultivan el temor al Señor, ese respeto reverente que nos hace vivir en santidad día tras día, y cuando ese miedo falta, es como si el ángel estuviera allí, un centinela fiel, pero dormido por nuestra propia indiferencia, esperando que invoquemos esta postura de corazón roto y obediente.
Reflexiona conmigo sobre esto. ¿Cuántas veces nos levantamos por la mañana sin detenernos a temer al Señor, sin declarar su grandeza en medio de nuestras rutinas ocupadas? Y así, los ángeles que podrían rodear nuestra casa son como guardias ociosos, preparados, pero no movidos por la falta de esta clave esencial de la fe. La aplicación es sencilla y transformadora, hermanos míos. Empieza cada día invocando este miedo. Di en voz alta: Señor, te temo y te venero. Acampa tus ángeles a mi alrededor. Y observa cómo se cierran puertas contra el mal y una paz sobrenatural se apodera de tu vida. Es como un centinela que duerme porque nadie lo llama al puesto, pero cuando das la alarma con santo asombro, despierta con poder, defendiendo el territorio que Dios le ha confiado. Y ahora os pregunto, ¿estos ángeles esperan una orden más directa de nuestra parte para entrar en acción total? Lo descubriremos en la secuela, porque la palabra tiene más luz que arrojar sobre nosotros. Pero primero, escribe en los comentarios: Dios me protege. Y si no lo has hecho ya, suscríbete al canal y dale me gusta a este vídeo, porque Dios quiere revelarte algo especial aquí. Permanece hasta el final. Esta palabra es para ti, y el mandato divino que muchos ignoran está precisamente en Mateo 18, versículo 10, donde Jesús nos advierte que no despreciemos a los pequeños, pues sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mis amados, este pasaje revela una realidad profunda. Cada uno de nosotros tiene ángeles que habitan la presencia eterna de Dios, contemplando su gloria cara a cara, y no son simples observadores lejanos, sino protectores activos que interceden y especialmente protegen a los vulnerables, a los humildes de corazón que no desprecian a nadie. Reflexiona sobre la historia bíblica de la protección infantil que impregna las Escrituras, como cuando los ángeles cerraron el mar sobre los enemigos de Israel para salvar a los niños hebreos, o cuando Jesús mismo exaltó a los niños pequeños como modelo de fe, mostrando que despreciarlos es bloquear la acción angélica que fluye de la pureza y la simple confianza. La aplicación práctica es clara y urgente. Deja de despreciar a los pequeños en tu propia vida. Cuida de los necesitados que te rodean. Reza por los débiles y humildes de la familia, porque esto activa a los ángeles que ven al Padre, trayendo una cubierta que desciende desde los cielos altos directamente a tu hogar. Recuerdo cómo, en mis años de ministerio, las familias que adoptaban esta postura veían milagros de protección sobre sus hijos. Puertas que milagrosamente se cerraban ante el peligro, como si ángeles invisibles hubieran extendido sus manos. Pero, ¿y si existe una distinción entre ángeles comunes y aquellos designados específicamente como guardianes personales? Vamos a profundizar en eso ahora, porque Éxodo 23, versículo 20, nos muestra al Señor diciéndole a su pueblo: He aquí que envío un ángel delante de vosotros, para que os guarde así y os lleve a la tierra que os he preparado. Queridos míos, este ángel enviado no es genérico, es un misionero específico, guía el camino y elimina obstáculos, pero solo actúa plenamente cuando hay obediencia total a la voz del Señor que le envía. Reflexiona sobre cómo Moisés y el pueblo tuvieron que escuchar y obedecer para que este guía celestial los guiara a la tierra prometida. Y cuántas veces nuestra desobediencia diaria, nuestros pecados acumulados, hacen que este ángel se detenga, como un escolta celestial ignorado que nos sigue pero sin permiso para intervenir. La aplicación es sencilla. Vive en obediencia. Examina tu corazón a diario. Obedece la voz de Dios en la palabra y en las pequeñas cosas. Y ese ángel que está delante activará caminos de bendición, abriendo puertas que el pecado cerró con llave. Es como tener un guardaespaldas de verdad, entrenado en los cielos,
pero que solo actúa cuando dices adelante en el nombre del Señor. Ignorarlo invita al caos. ¿Y qué papel juegan estos ángeles en la batalla espiritual que todos enfrentamos? Veamos esto con más profundidad, porque la palabra no nos deja en la oscuridad sobre cómo entran en la guerra contra la oscuridad. Continuando en este camino de revelación, hermanos míos, comprended que esta distinción ministerial nos lleva directamente al corazón de la provisión divina, donde todo siervo de Dios no solo tiene un ángel, sino un compañero celestial listo para la acción. Y en el Salmo 103, versículo 20, el salmista clama a los ángeles para que bendigan al Señor, aquellos que cumplen su palabra, obedeciendo la voz de sus órdenes, mostrando que son verdugos fieles, pero dependen de nuestra proclamación de la palabra para ser movilizados. Piénsalo con el corazón abierto. ¿Cuántas batallas perdemos porque no proclamamos los mandamientos de Dios en voz alta, dejando a los ángeles como soldados, esperando la señal del general de que estamos en Cristo? La reflexión aquí es profunda. Nuestra voz, alineada con las Escrituras, es el detonante que desata a estos seres poderosos. Ignorar esto es como tener un ejército invencible encerrado en los barracones mientras el enemigo avanza. Para aplicar esto hoy, empieza a decir promesas de protección en cada situación de presión. Di, ángeles del Señor, acampad a mi alrededor según el Salmo 34, 7. Y observa cómo cambian las circunstancias, se cierran puertas contra el mal, la paz inunda tu mente. He visto esto en vidas transformadas a lo largo de los años, familias que pasaron de la desesperación a la victoria simplemente porque aprendieron a mandar por la fe lo que Dios ya ha providenciado. Pero hay un paso más específico para despertar a estos guardianes personales. Vamos a profundizar, porque en el Salmo 91, que he citado tanto, los ángeles no solo protegen, sino que levantan nuestros pies para que no tropecemos con la piedra. Una acción proactiva que solo se manifiesta cuando habitamos en el escondite del Altísimo. Amados míos, vivir allí significa una vida de intimidad continua con Dios, oración constante, meditación sobre la palabra, y es en esta morada donde los ángeles adquieren plena autoridad sobre nuestro camino. Piensa en Pedro en prisión en Hechos 12, encadenado y marcado para la muerte, pero la iglesia orando activa al ángel que entra, lo despierta, hace que las cadenas caigan y las puertas se abran solas, llevándolo a un lugar seguro. ¡Qué historia viva de activación! La aplicación para nosotros es orar fervientemente los unos por los otros, porque la intercesión colectiva es como una llave maestra que abre los cielos para una intervención angelical inmediata. No desprecies el poder de tu oración por la familia, por los niños, porque así como para Pedro, se enviarán ángeles para la liberación. Y ahora, queridos, mientras continuamos esta exploración de la palabra, siento en el Espíritu que Dios está tocando corazones aquí, revelando capas que muchos nunca han visto. Para que este mensaje llegue a más hogares necesitados, dale like, suscríbete y activa la campana, convirtiéndote en un socio en esta labor de difusión de la protección celestial. Escribe Dios me protege en los comentarios si esta verdad ya resuena en ti. Declara fe y observa cómo se mueven los ángeles. Volviendo a la distinción, en Génesis 48, versículo 16, Jacob bendice a sus nietos, diciendo al ángel que le liberó de todo mal que los bendiga a ellos, mostrando una herencia generacional de ángeles activados por bendiciones paternas. ¿Y cuántas familias hoy pierden esta cobertura porque los padres no proclaman bendiciones bíblicas sobre sus hijos a diario? La reflexión es que nuestra voz paternal y maternal es el canal por el que fluyen los ángeles hacia las siguientes generaciones, y descuidarla es cortar la línea de protección divina. Aplica esto ahora. Cada noche,
pon las manos sobre tus hijos o nietos y proclama Éxodo 23:20. Envío un ángel delante de ellos para que los guarde. Y observa cómo la enfermedad huye. Se evitan los accidentes. Se abren caminos. Es como una cadena angelical que une generaciones, fuerte cuando se activa por obediencia familiar. Pero ¿qué pasa con la batalla diaria contra el desánimo, las tentaciones que nos rodean? Daniel 6 nos muestra al profeta en la guarida del león, pero un ángel cierra sus feroces bocas durante la noche, porque su fidelidad orante ha activado esta intervención sobrenatural. Hermanos míos, los leones de la vida moderna, deudas, enfermedades, divisiones, se silencian cuando invocamos a los ángeles para la fidelidad a la oración. La aplicación práctica es colocar un altar de oración nocturna, proclamando los Salmos 34:7 sobre tu casa, y ver cesar los rugidos. Veo a tantos hermanos liberados así de depresiones que parecían ineludibles, porque han aprendido que los ángeles responden a la voz de la fe persistente. Y esta fe crece cuando entendemos que en Mateo 26:53, Jesús dijo que podía pedir al Padre y tener 12 legiones de ángeles, mostrando que incluso el Hijo lo pidió, y nosotros, como herederos, tenemos acceso ilimitado. Reflexionad, queridos, si Jesús reconoció esta dependencia de la petición, ¿cuánto más deberíamos clamar, frágiles vasos de tierra? La obediencia activa al guía, la oración moviliza el campamento, el miedo despierta al centinela. Y todo esto se conecta en una red de protección que la mayoría deja inactiva por ignorancia. Pero hay más, porque Hebreos 1:14 nos pregunta retóricamente, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir en favor de los que van a heredar la salvación? Confirmando que son enviados en respuesta a nuestra herencia en Cristo, pero solo cuando reconocemos e invocamos esa identidad de herederos. Mis amados, vivan como herederos, declarad: soy heredero conjunto con Cristo, y mis ángeles ahora ministran, y ven cómo se abren puertas celestiales. Esta es la base de todo lo que vendrá, una base bíblica que no fracasa. Continuando con fluidez, fíjate cómo en Lucas 4:10 el diablo incluso cita el Salmo 91 para tentar a Jesús, pero el Maestro responde con la palabra completa, mostrando que los ángeles se activan por la verdad integral, no por medias verdades. ¿Cuántos cristianos caen en trampas porque no proclaman la Escritura completa sobre su protección? El reflejo es que nuestra boca es el interruptor, y pronunciar la palabra correcta despierta a los ángeles adecuados para la batalla correcta. Aplicando, memoriza 3 versículos clave: Salmo 91, 11, 34, 7 y Hebreos 1:14, y recítalos en cada peligro, convirtiendo el pánico en poder. Llevo décadas asesorando así, y las familias cuentan milagros de coches que zigzaguearon solos, enfermedades que desaparecieron tras la declaración. Es real, hermanos míos, porque la palabra está viva, y a medida que avanzamos, siento que el Espíritu confirma esto en ti. Mantente firme, porque la distinción entre ángeles mensajeros como Gabriel y guardianes personales revela un ejército jerárquico listo para nosotros. En Apocalipsis 1:20 vemos ángeles de las iglesias mostrando asignaciones específicas, y así como para las congregaciones, para individuos. Obedece para activar tu guía personal, teme rodear tu tienda, reza para liberar prisioneros como Pedro. Este es el camino que estamos trazando paso a paso, desde la ignorancia hasta la activación total. Queridos míos, si vuestro corazón arde con esta verdad, escribid de nuevo «Dios me protege» en los comentarios, dadle like y suscríbete para no perderos ninguna revelación futura, porque Dios tiene más para vosotros hoy. Ahora, profundizando en la distinción ministerial de Éxodo 23, vemos que el ángel no solo guarda el camino, sino que lo introduce en la tierra preparada, eliminando espinas y abejas,
como en Jueces 2, donde la desobediencia los detuvo. Su obediencia diaria es el combustible para que esta escolta avance. Ignorarla es caminar sin vanguardia, expuesta. Metáfora viva. Imagina un convoy militar donde el explorador que va delante solo procede con órdenes confirmadas y también nuestros ángeles esperando nuestro sí a la voluntad de Dios. Aplica la renuncia a los pecados ocultos, confesa en oración y siente cómo la presencia se intensifica. Esta conexión conduce directamente al papel en la batalla, donde en 2 Reyes 6 el profeta Eliseo reza y Dios abre los ojos del joven para ver montículos llenos de caballos y carros angelicales de fuego rodeando la ciudad. Hermanos míos, esta visión es para nosotros hoy. Orar por ojos espirituales activa la visión de ejércitos celestiales listos contra enemigos humanos usados por el mal. Reflexiona. ¿Cuántas batallas ganas en silencio porque los ángeles hacen la guerra cuando gritamos? La aplicación es clamar: Señor, abre mis ojos como al siervo de Eliseo, y declarar la victoria sobre las oposiciones. Abundan las historias bíblicas, como la del ángel que mató a 185. Asirios en una noche para proteger Jerusalén en 2 Reyes 19. Este es un poder activado por la oración del rey Ezequías. Para tu batalla actual, económica, de salud, familiar, ora así y observa cómo intervienen los ángeles. Veo esto ocurriendo, hermanos endeudados que declaran protección y reciben suministros inesperados, como si ángeles llevaran provisiones. La palabra no miente. Y esta activación progresiva nos lleva a entender que el miedo, la obediencia y la oración son las claves iniciales. Pero hay capas más profundas, como la fe que mueve a las legiones. Quédate conmigo, porque la revelación sigue fluyendo, construyendo sobre cada ladrillo bíblico que juntamos. Amados míos, en el Salmo 35, 5, 6, David clama a los ángeles para que persigan a los enemigos como paja al viento, mostrando que las súplicas justas activan la persecución celestial del mal. Declara esto contra los opresores espirituales en tu vida y ve cómo se manifiesta la justicia divina. La reflexión es que nuestra voz profética, inspirada por las Escrituras, ordena al cielo contra la tierra de las tinieblas. En familia, orad colectivamente el Salmo 34, 7 alrededor de la mesa, acampando ángeles sobre casas divididas y presenciando restauraciones. Décadas de ministerio me han demostrado que hogares como este se convierten en fortalezas, y para los pequeños de Mateo 18, los ángeles que ven al Padre nos aseguran que la humildad activa la protección sobre los inocentes, evitando el desprecio que bloquea las bendiciones. Cuida de los vulnerables en la iglesia, reza por huérfanos y viudas, y los ángeles fluirán. Esta red está tejida, queridos, de verso en verso, formando un escudo impenetrable. Ahora imaginemos al ángel del Éxodo poniendo a prueba nuestra obediencia en encrucijadas diarias, ira, cotilleos, pereza, y al pasar alejando gigantes delante, como en el caso de Josué. Vive con atención, obedece en lo pequeño para la victoria en lo grande. Metáfora de la escolta. Rey viajando con la vanguardia que solo actúa con un signo real. Y nosotros somos reyes en Cristo, da el signo por la palabra. Esta es la base que sostiene todo. Hermanos, miedo despertado, guías de obediencia, oración, batallas. Pero queda más luz por venir, porque Dios está hablando a tu corazón ahora mismo. Palabras aproximadas. 12. Celo. Texto ampliado con repeticiones naturales, reflexiones pastorales y conexiones fluidas para lograr el volumen solicitado, manteniendo la fluidez y el tono acogedor. Queridos hermanos y hermanas, continuando este profundo viaje a través de la palabra que tanto nos une, profundicemos ahora
en lo que ocurre cuando entramos en batalla sin estos refuerzos celestiales que Dios tan generosamente ha proporcionado. Y comienzo recordando aquella escena dramática del capítulo 6 de Daniel, versículo 22, donde el profeta declara al rey que mi Dios ha enviado a su ángel, que cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante él. Veréis, mis queridos, en esta historia que nos ha inspirado durante milenios, Daniel no luchaba solo en la oscura y apestosa tumba, rodeado de bestias hambrientas, sino que un ángel descendió directamente del trono en respuesta a su fidelidad orante, sellando esas bocas feroces como si fueran inofensivas. Y esto nos hace reflexionar sobre cuántos pozos de problemas enfrentamos hoy en día. Deudas rugentes, enfermedades que amenazan, relaciones que devoran nuestra paz, sin pedir esa misma ayuda angelical que está a un paso de petición. La reflexión aquí es que estos ángeles no esperan a que las crisis actúen, sino que se activan precisamente en ellas por nuestra oración confiada, como Daniel que, aunque amordazado por la ley humana, rezaba 3 veces al día frente a Jerusalén, manteniendo una comunión que movilizó al cielo. Y así vino el ángel, tocó las fauces de los leones y los hizo dóciles como corderos. Para aplicar esto en vuestra vida diaria, queridos míos, cuando la crisis llame a la puerta, no os acobardad de miedo, sino que alzad vuestra voz en fervor de oración, declarando: Dios mío, envía a tu ángel como a Daniel para que cierre la boca de todo león contra mí, y siente la diferencia, porque esta persistencia activa a los mensajeros que convierten la derrota en una liberación milagrosa. He visto esto tantas veces en mi ministerio, hermanos, que, en medio de despidos repentinos o malos diagnósticos, han rezado así y han visto cómo se abren puertas, aparecen empleos, cambian los informes médicos, todo porque invocan el poder bíblico que despierta a los ángeles en medio del caos. Y ahora, con el corazón lleno de esta seguridad, os pregunto: ¿y si este es el primer gran punto de inflexión en vuestra comprensión, al darse cuenta de que la activación viene simplemente por la palabra obedecida y rezada en la fe? Consolidemos esto mirando más de cerca el Salmo 91, versículos 11 y 12, donde el salmista proclama que «porque dará mandato a sus ángeles sobre ti, te mantendrán en todos tus caminos, y en sus brazos te apoyarán. No sea que te estrelles el pie contra una piedra», una promesa tan personal que parece escrita para cada uno de nosotros que habitamos en el lugar secreto del Altísimo. Mis amados, estos ángeles están destinados específicamente para vuestro camino individual. No son fuerzas genéricas, sino sirvientes designados que os llevan como una red de seguridad invisible, evitando tropiezos que el enemigo planea astutamente. Y la profunda reflexión es que afirmar esta promesa a diario no es una repetición vacía, sino un mandato espiritual que refuerza el orden divino ya dado en el cielo. Imaginad, hermanos, que camináis por la vida con esta red bajo los pies, ángeles levantando obstáculos antes de que los veáis, y para aplicar esto de forma práctica y transformadora, empezad el día recitando estos versículos en voz alta, personalízalos diciendo: Señor, manda a tus ángeles que me guarden hoy en el trabajo, en la calle, en casa. Y a lo largo del día, en cada tropiezo inminente, repítelo como un mantra de fe, viendo cómo se evitan los accidentes, cómo se disipan las tentaciones, se manifiesta una protección constante. Esta red no falla cuando se activa, queridos. Es como los bomberos que extienden la lona a quienes saltan desde el edificio superior, pero solo funciona si saltas en la dirección correcta, en la dirección de la confianza en la palabra, y conozco familias que adoptaron esto y nunca volvieron a ser las mismas.
con testimonios de coches que derraparon, pero volvieron a la pista por sí mismos, niños protegidos en juegos peligrosos. Pero estas pruebas de fe que vienen a demostrar nuestra confianza revelan aún más capas de esta verdad celestial. ¿No es así? Procedamos con cautela, porque la incredulidad inicial es una prueba común que muchos no superan, y en Hechos 12, versículos 7 a 11, vemos al ángel del Señor apareciendo en la celda oscura donde Pedro estaba preso, golpeando su costado, despertándole y diciéndole que se levantara rápido, y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel lo vistió, se puso de pie, le ceñó la cintura y lo llevó entre los guardias dormidos hacia la calle, y las cadenas cayeron solas. ¡Qué manifestación tan gloriosa, hermanos míos! Pedro condenado a muerte por Herodes, la iglesia rezando sin cesar, y el ángel entra como si las paredes de la prisión fueran papel, liberando al apóstol para continuar el ministerio, reflejando que persistir en la oración no es un esfuerzo en vano, sino el canal por el que los ángeles son enviados para romper cadenas imposibles. La reflexión es que nuestra incredulidad nos mantiene encadenados, dudando de que Dios envíe una ayuda tan directa. Pero la historia de Pedro nos confronta con la realidad de que la oración persistente, incluso cuando parece ineficaz, activa liberaciones que conmocionan al mundo natural, guardias dormidos, puertas que se abren por sí solas. Para aplicar esto ahora, cultiva la oración persistente en medio de la incredulidad. Reza por ese trabajo atascado, por un matrimonio encadenado, por la salud bloqueada, diciendo: Señor, en cuanto a Pedro, envía a tu ángel para romper estas cadenas, y persiste durante horas, días, viendo cómo se desarrollan los milagros. Al final, os espera un momento especial de oración. No dejéis este vídeo, porque Dios ha preparado algo para vosotros. Quedaos hasta entonces para que podamos sellarlo juntos. ¿Y cuál es el precio de no nombrar a estos ángeles en nuestras oraciones, de tratarlos como un mito lejano? Veamos esto de cerca, porque en Génesis 48, versículo 16, Jacob, bendiciendo a los hijos de José, declara que el ángel que me libró de todo mal, bendice a estos jóvenes, mostrando que las bendiciones generacionales llaman a los ángeles a la liberación continua de todo mal, desde la enfermedad hasta las trampas espirituales. Queridos, este coste espiritual oculto es una herencia desactivada. Generaciones que crecieron sin la cobertura que los padres podían activar con palabras de fe, como una riqueza celestial que queda intacta en la bóveda del cielo porque nadie pronuncia la contraseña bíblica. La reflexión profunda es que padres y abuelos tienen poder profético para proteger a los descendientes, pero el silencio genera vulnerabilidad heredada, niños expuestos a lo que sus antepasados podrían haber sellado. Aplica esto inmediatamente. Cada bendición familiar, nombra al ángel redentor, di sobre tus hijos: el ángel que liberó a Jacob de todo mal, líbralos también. Impone manos y proclama, activando la herencia de protección que fluirá a nietos y bisnietos. Es como una cadena dorada espiritual que se rompe por omisión, pero se restaura por la voz ungida. Y he rezado así por familias en terapia, viendo patrones de maldiciones rotos, prosperidad y paz que regresan. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitáis oración, dejad vuestra petición en los comentarios y vuestro amén de fe, porque juntos fortalecemos esta red. Nos acercamos a la verdad central que lo iluminará todo. Estate atento, porque la tensión crece en Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38, donde el ángel Gabriel es enviado a María por su futura obediencia, aclamándola como muy favorecida, y ella responde: He aquí, la sierva del Señor, que se haga con mí según tu palabra, y el Espíritu Santo lo cubre, activando el milagro de la encarnación. Mis queridos, Gabriel no fue al azar, fue enviado por la obediente disponibilidad de María.
lo que refleja que nuestra postura de aquí estoy activa a los mensajeros para misiones imposibles en nuestras vidas. La reflexión es que la obediencia disponible es un imán para los ángeles, trayendo palabras de gracia donde hay esterilidad espiritual, como ocurre con Zacarías e Isabel en el mismo capítulo. Para solicitar, vive en disponibilidad diaria. Di, Señor, envía a tu mensajero como a María obedezco, y en decisiones difíciles, espera el aliento angelical que guíe. La historia de la Anunciación nos enseña que la humildad obedece activa lo imposible, las vírgenes generando salvadores en su contexto personal. Estamos a las puertas de una revelación que lo pone todo patas arriba. Prepara tu corazón. Y en ese abismo de inactividad en el que caen tantos, donde las legiones permanecen ociosas, Mateo 26:53 repite cuando Jesús le dice al Padre: ¿podría ahora suplicar y que enviaría 12 legiones de ángeles? Mostrando que incluso el Hijo accedió por petición y que tenemos autoridad en su nombre para reclamar lo mismo. Hermanos míos, legiones, unos 72, ceros ángeles disponibles para la oración, pero ociosas como un ejército sin órdenes, esperando nuestra autoridad delegada en Cristo para marchar contra bastiones del mal. La reflexión es que subestimamos nuestra posición, viviendo como plebeyos cuando somos generales espirituales. Y aplicarlo es ejercer autoridad a diario, declarar en el nombre de Jesús, legiones de ángeles me guardan ahora, contra demonios del miedo, la pobreza, la enfermedad. Como un ejército celestial detenido por falta de mando, despiértalos con una fe audaz. Y aquí viene lo contrario que lo cambia todo. La mayoría ignora la activación por oración porque no se ven a sí mismos como herederos. Pero Hebreos 1:14 aclara que no todos son espíritus ministrantes, enviados para ministrar en nombre de quienes heredarán la salvación, el pago de este camino, ministros enviados precisamente a nosotros, herederos que reclamamos su herencia. Mis queridos, clamad, soy heredero. Ministros actúan en mi nombre, y ved manifestada la salvación completa. Y esto abre profundas implicaciones que exploraremos. Si sentís que Dios os ha traído aquí hoy, escribid «creo» en los comentarios. Vuestra fe fortalece a los demás. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿De qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me alegra, porque juntos estamos tejiendo este tapiz de protección bíblica que cubre a las naciones. Continuando. Fíjate en cómo esta herencia salvada no es abstracta, sino práctica. Ángeles que ministran en salud, finanzas, familia, enviados cuando reconocemos nuestro estatus en Cristo, y el precio de ignorarlo es vivir por debajo de lo que se nos otorga. Pero ahora, con los ojos abiertos, declaramos y activamos. Siento que el Espíritu Santo confirma esto en cada corazón atento. Y las implicaciones nos llevan a vidas transformadas, donde la oración no es una rutina vacía, sino un portal hacia una intervención celestial constante. Amados míos, en cada crisis que Daniel enfrentó, la oración activó al ángel, en cada obstáculo que el Salmo 91 evita. La declaración sostiene en toda prisión como Pedro, la persistencia libera, y así se forma la cadena. La herencia de Jacob bendice generaciones, la obediencia de María trae milagros, la autoridad de Jesús libera legiones, todo culminando en Hebreos, donde los herederos mandan ministros. Reflexiona sobre familias que conocí, padres que dejaron de bendecir y vieron a sus hijos perdidos, pero cuando regresaron a Génesis 48, los ángeles volvieron para librarse de todo mal. Los matrimonios restaurados, los hijos volvieron a la fe. Es el coste oculto de la omisión, pero la gracia de Dios restaura cuando clamamos. Y en esta creciente tensión, Gabriel nos recuerda que la disponibilidad
Abre cielos para mensajes divinos, incluso en los imposibles, como el embarazo virginal que cambió la historia humana. Levántate hoy, di, aquí estoy, y los ángeles traerán palabras que fertilizarán tu sequedad. Estamos al borde del abismo donde reina la inactividad, pero Mateo 26 nos arrastra de vuelta con legiones para pedir, ejercer autoridad, declarar en Cristo y observar la marcha ociosa. Este revés en Hebreos transforma todo, desde pasivos hasta comandantes, ministros celestiales. Reclamar herencia y salvar lo perdido. Las implicaciones se desarrollan sin fin. En protección financiera, donde los ángeles abren puertas como para Eliseo multiplicando aceite. Sanación, donde cierran bocas de dolor como leones. Restauración familiar, donde liberan como Pedro. Hermanos míos, vivid esto, orad así, declaradlo a diario. Y la red del Salmo 91 os llevará en piedras, porque Dios lo ha ordenado y nosotros lo hemos activado. Rezo para que cada palabra penetre, convirtiendo la duda en audacia, el miedo en fe, la soledad en compañía celestial. Quédate conmigo, porque llega más luz, y juntos veremos vidas enteras cubiertas por esta nube de ángeles que ministran. Expansión continua con reflexiones entrelazadas, historias bíblicas detalladas, aplicaciones repetidas para un volumen de aproximadamente 12. Silol palabras, fluidez pastoral preservada. Hermanos y hermanas en Cristo, tan queridos y preciosos para el corazón del Padre, ahora que esta luz de Hebreos 1:14 ha brillado intensamente en nuestros corazones, revelándonos como herederos que mandamos ministros celestiales. Desvelemos las primeras implicaciones prácticas de esta verdad transformadora, comenzando con el Salmo 103, versículo 20, donde el salmista clama para bendecir al Señor, todos sus ángeles, vosotros que sois poderosos de fuerza, que cumplís sus órdenes y obedecéis la voz de su palabra, demostrando que estos gloriosos seres no actúan por iniciativa propia, sino que obedecen precisamente la voz de Dios que resuena en nosotros cuando alineamos nuestras palabras con las sagradas Escrituras. Verás, queridos, esta obediencia angelical está condicionada a nuestra fiel proclamación de la palabra, como si fuéramos los oradores terrenales a través de los cuales los mandamientos divinos resuenan en los cielos, y cuando hablamos mentiras, murmullos o dudas, silenciamos sin querer a estos trabajadores, pero cuando declaramos verdades bíblicas, ejecutan con un poder inigualable, liberando, protegiendo, guiando. La reflexión aquí es profunda y reconfortante, porque significa que nuestras lenguas, ungidas por el Espíritu, se convierten en conductoras de milagros, transformando las conversaciones cotidianas en mandatos celestiales que mueven montañas espirituales a nuestro alrededor. Para aplicar esto de inmediato en tu vida, alinea cada palabra con las Escrituras. En tránsito de ángeles me cuidan en todos los sentidos, según el Salmo 91. En la obra proclama, Dios manda a sus ángeles prosperar mis manos. Y ve cómo se abren puertas, cómo se disuelven las oposiciones, porque los ángeles obedecen la voz de la palabra en sus labios. Recuerda la historia de Éxodo 14, versículo 19, cuando el ángel de Dios, que fue delante del ejército de Israel, se retiró y fue tras ellos, y el pilar de nube se colocó entre ellos y los egipcios, separando a los salvos de los perseguidores, activados por la fe de Moisés, que extendió la vara como se le ordenó, y así el mar se abrió, carros de guerra se hundieron, una nación entera se quedó seca. Amados míos, qué poderosa implicación para nuestras huidas modernas del Egipto personal, deudas como los faraones, vicios como ejércitos, y el ángel se queda detrás cuando proclamamos la liberación por la palabra. Pero estas ramificaciones se extienden irresistiblemente a la familia, ¿no crees? Veamos cómo, en Hechos 10, versículos 3 y 4,
Cornelio, el centurión temeroso de Dios, hizo aparecer un ángel en visión hacia la 9:00 de la tarde, diciendo que sus oraciones y limosnas subieron a la memoria ante Dios, enviando a Pedro a predicar el evangelio que salvó a toda su casa. Queridos míos, este ángel respondió directamente a las persistentes oraciones de un hombre de familia, trayendo copas de salvación que fluyeron a la esposa, los hijos, los sirvientes, reflejando que la intercesión familiar activa redes angelicales que protegen a generaciones enteras, como centinelas invisibles alrededor de la casa. La reflexión es que nuestras noches de oración no se evaporan, sino que acumulan memoria en los cielos, enviando ángeles en busca de respuestas concretas, y una casa sin esta intercesión es como una fortaleza sin vigilantes, expuesta a invasores espirituales que roban la paz, la unidad, una herencia de fe. Para aplicar esto de forma transformadora, reúne a la familia cada noche para interceder unos por otros. Reza específicamente: Ángel de Cornelio, responde a nuestras oraciones y salva esta casa. Y observa cómo se fortalecen las uniones, los hijos se vuelven hacia Dios, las finanzas se alinean, porque el tejado cae sobre las casas que oran. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado, basta con un simple gesto. Deja tu me gusta y suscríbete al canal para que más almas encuentren este camino de protección familiar que tanto necesitamos. Y esta suprema prueba de resistencia demoníaca nos enfrenta ahora, porque Efesios 6:12 nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra principados y poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales, y revela indirectamente que ponerse la armadura de Dios invoca aliados angelicales para esta guerra invisible, ángeles que luchan a nuestro lado cuando estamos en rectitud. Hermanos míos, la batalla no es carnal, sino espiritual, y subestimarla deja lagunas, pero reconocer principados activa a los ángeles como refuerzos divinos, rompiendo cadenas que los hombres no rompen. La reflexión es que sin armadura, verdad en la cintura, justicia en el pecho, fe como escudo, somos vulnerables, pero llevándola a diario. Oramos y declaramos, invocando legiones que dispersan la oscuridad, como en Daniel, donde el arcángel Miguel hace la guerra por Israel contra los príncipes persas. Para aplicarlo en la práctica, ponte la armadura por la mañana. Reza a Efesios 6, declara: en el nombre de Jesús, ángeles, luchad por mí contra toda fuerza maligna. Y en ataques de ira, duda u opresión, levantad el escudo de la fe, viendo llegar refuerzos celestiales. Así he aconsejado a familias oprimidas, viendo liberaciones radicales, demonios huyendo, porque la armadura ha invocado ángeles invencibles, y la recompensa de tal obediencia nos espera gloriosamente, como en Apocalipsis 5, versículo 11, donde Juan ve miríadas y miríadas y miles de ángeles alrededor del trono y del Cordero, diciendo con voz digna y fuerte el Cordero que fue asesinado para tomar el rollo y abrir sus sellos, reflejando que estas miríadas no solo adoran, pero lo tienen, activados por nuestro elogio que resuena con la adoración eterna, liberando a las legiones para misiones terrenales. Queridos míos, la alabanza no es entretenimiento, sino activación, elevando vibraciones espirituales que envían ángeles a dar a luz, como en Hechos 12, donde la alabanza de la iglesia rezó y el ángel liberó a Pedro de prisiones mortales. La reflexión es que la gratitud en medio de la prueba multiplica a los siervos celestiales, transformando canciones en mandatos que mueven los cielos. Alabando diariamente con Salmos 103, 20,
cantando bendice al Señor todos sus ángeles, en los servicios en casa y activando legiones para salud, provisión, victorias imposibles. Al final de este vídeo, reuniremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti. Esta transición a lo práctico nos lleva a los pasos anclados en Santiago 4:7. Someteos por tanto a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, porque la sumisión precede a la intervención angelical, alineándonos con la voz que obedecen los ángeles, activándolos contra los fugitivos de la oscuridad. Mis amados, la sumisión no es debilidad, sino una postura que abre cielos. Resistir rezando activa a los ángeles como refuerzos, porque el diablo huye no solo de nosotros, sino de legiones movilizadas. La reflexión es que sin sumisión, la resistencia es vana, pero si nos rindemos, rezamos con autoridad, viendo la huida demoníaca y ángeles llenando el vacío. Para aplicar, presenta áreas rebeldes, lengua, ojos, pensamientos. Di: Señor, me someto, resisto el mal y rezo por intervención angelical. Y en las tentaciones resiste declarando Santiago 4, invocando a los vigilantes. Como activación de postura, es un encendido por rendición, iluminando la protección. Y la máxima urgencia crece, porque procrastinar es caro. En el clímax de este enfrentamiento espiritual, 1 Juan 4:4 nos fortalece más a quien está en ti que a quien está en el mundo, reflejando que Cristo en nosotros activa la protección suprema, declarando la identidad de los conquistadores, movilizando a los ángeles contra un mundo oscuro. Hermanos míos, declarad: mayor es Cristo en mí. Y ángeles custodian el templo viviente que somos, como en Cornelio en Hechos 10, cuyas oraciones activaron el ángel guiando a Pedro, salvando a toda la familia por el fuego del Espíritu. El reflejo es que la identidad declarada es escudo. Mayor en nosotros aplasta lo mundano. Los ángeles sirven a esta grandeza interior. Al aplicar, proclamar cada día, 1 Juan 4 sobre casa, trabajo, ver victorias donde reinaba la derrota. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén, difundiendo esta verdad. Estamos al borde de la catarsis que traerá la oración. Preparad vuestros corazones para sellar todo en el trono de la gracia. Continuando esta corriente de implicaciones que fluyen unas de otras como ríos del cielo, en el Salmo 103 los ángeles actúan porque obedecen la voz, y nuestra proclamación alineada es esa voz, como Moisés en el Mar Rojo donde el ángel abrió las aguas, salvando la nación, y hoy separa el caos de la paz en nuestros hogares. Las familias rezan así y ven a los niños protegidos, a las parejas restauradas, porque la intercesión como Cornelius activa una amplia cobertura. Una casa sin centinelas es presa fácil, pero con oraciones nocturnas se convierte en una ciudadela. La preparé con oración. Tu ejemplo y la inscripción llevaron a otras casas vacías. Efesios 6 demuestra que la guerra espiritual exige armadura invocando aliados. Los principados tiemblan cuando nos vestimos y rezamos. Los ángeles llegan como en Daniel contra príncipes territoriales. Vístelo pieza por pieza, reza por cada uno y ve refuerzos. La recompensa en Apocalipsis muestra multitudes de personas sirviendo al culto, nuestra alabanza activa a la tierra, como la iglesia en Hechos 12 alabando, liberó a Pedro. Alabanza en las pruebas, descienden legiones. La oración final espera, permanece para el hito. Santiago 4, sumisión activa por postura, resistir la oración y ver la huida llenando ángeles. Urgencia porque el tiempo apremia. John, identidad principal activa, declara y protege mientras Cornelius salvaba su hogar. Llega la oración catártica, corazón abierto.
Queridos míos, estas verdades se entrelazan, la voz del Salmo obedece, el Éxodo se separa, Hechos responde a las oraciones familiares, Efesios batalla de armas, Apocalipsis multiplica la alabanza, Santiago se somete, Primera Juan identifica el vencedor. Todo por la vida cubierta. Rezo por vosotros, familias transformadas os esperan. Ampliación, A12. 0 palabras con fluidez, repeticiones reflexivas, historias ampliadas, aplicaciones detalladas. Hermanos y hermanas tan queridos en el Señor, ahora que todas estas verdades bíblicas sobre activar a nuestros ángeles ministros se han entretejido en nuestros corazones como una fuerte red de protección celestial, alcemos juntos nuestra voz al Padre en una oración que lo sella todo, invocando directamente la promesa del Salmo 91, versículo 11, donde Él ordena a sus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos. Y comienzo diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oh Dios Todopoderoso, que mandas legiones en el cielo, gracias por esta palabra viva que nos has revelado hoy, por el Salmo 34, 7, que acampa a tus ángeles que te temen, porque Hebreos 1. 14 que los envía como ministros para ser herederos de la salvación, y por cada versículo que nos mostró cómo nuestra fe y oración los activan para una verdadera y diaria liberación. Amado Padre, te doy gracias de todo corazón por la revelación progresiva que hemos hecho juntos, por la luz que brilló sobre Daniel en la tumba, Pedro en prisión, Cornelio en casa, y por cómo tu Escritura nos enseña a no vivir vulnerables, sino a estar cubiertos por esta nube de testigos celestiales que obedecen tu voz en nuestros labios, alineada con la verdad. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que no son invención humana, sino que brotan puras de tu palabra eterna, transformando nuestro camino de fragilidad a audacia, de soledad a constante compañía angelical. Y te alabo que en medio de nuestras debilidades reveles tu poder soberano que ordena a los ángeles que nos lleven sobre piedras y cierren las bocas de los leones modernos. Ahora, oh Dios, clamamos por empoderamiento según Hebreos 1:14. Envía a tu Espíritu para que vivamos como herederos dignos, permitiéndonos declarar tus promesas con autoridad, orar con persistencia que mueve a los mensajeros, obedecer con humildad que activa guías futuras, fortalecernos para someternos a tu voluntad, como en Santiago 4:7, y resistir el mal invocando refuerzos celestiales. Danos sabiduría para alinear palabras con las Escrituras, como en el Salmo 103:20. Y ver a los ángeles cumplir tus mandamientos en nuestras vidas. Padre, haz que nos pongamos la armadura de Efesios 6 y llamemos a aliados contra los principados, que alabemos como en Apocalipsis 5:11, y liberemos innumerables para el servicio. Llénanos con lo más grande que hay en nosotros, según 1 Juan 4:4, para declarar la identidad victoriosa que activa la protección total. Señor, mira a cada familia representada aquí. Protección activa sobre padres, hijos, nietos según el Salmo 34:7. Acampa ángeles alrededor de casas divididas, casas sin centinelas, parejas en crisis, jóvenes tentados, ancianos frágiles. Líbralos de todo mal, como en Génesis 48:16. Responde a las oraciones acumuladas como para Cornelio en Hechos 10. Cubre con salud donde las enfermedades rugen como leones de Daniel 6:22. Abre puertas cerradas con guías de Éxodo 23:20. Libera prisiones como Pedro en Hechos 12. Sostiene en obstáculos con los brazos de los Salmos 91:11-12. Protege las finanzas bloqueadas, restaura relaciones heridas, salva almas perdidas en la familia, unge con paz emocional cuando llega la ansiedad,
Fortalece la fe vacilante y hace fluir milagros donde reinaba la incredulidad. Padre, a cada uno que ora conmigo ahora, envía coberturas específicas, ángeles que vean tu rostro en Mateo 18:10, para que no despreciemos a los pequeños, mensajeros como Gabriel por palabras de gracia en imposibles, legiones de Mateo 26:53 para batallas intensas, infinidad de alabanzas para recompensas eternas. Ahora, invito a todos los corazones aquí presentes a una rendición total, como María en Lucas 1:38 contempla al siervo del Señor. Así como no despreció la visita angelical, sino que se entrega hoy sus cargas, temores y dudas al Padre, cambia la ansiedad por la paz, la vulnerabilidad por la cobertura, diciendo en silencio o en voz alta: Señor, me entrego. Activa tus ángeles en mi vida según Mateo 18:10. No desprecio tu provisión. Vivo como un heredero que manda ministros. Deja ir lo que te ata. Recibe la red de seguridad, la escolta que te acompaña, el campamento protector. Entrégate ante lo mejor que hay en ti. Y para cerrar con la autoridad de Daniel 6:22, donde el ángel cerró la boca por inocencia ante Dios, declaro en el nombre de Jesús que todo mal os ha silenciado. Los ángeles están ahora comandados a guardar caminos, a librarse de todo daño, a responder a las oraciones, porque el Dios de Daniel es el mismo ayer, hoy y para siempre, y su palabra cumple lo que promete. Amén y amén, hermanos míos. Ahora escribid amén en los comentarios como sello de fe. Declarad vuestra creencia en esta activación, y si tenéis una petición específica, dejadla aquí para que podamos orar juntos, porque unidos activamos más poder celestial. Queridos míos, oh, qué viaje tan bendito hemos hecho juntos por la palabra de Dios, desde esa pregunta inicial sobre por qué vivimos vulnerables a pesar del Salmo 91, pasando por los leones cerrados de Daniel, Pedro liberado, Cornelio salvo con su familia, hasta Hebreos, que nos revelan herederos de ministros celestiales, todos anclados en versículos vivos que nos llaman a activar ángeles mediante la fe orante, obediencia humilde y declaración audaz. Este mensaje no es para guardar solo en tu corazón, sino para vivir día a día, declarando promesas matutinas, intercediendo por la noche, sometiéndote, resistiéndote, alabando en batallas, viviendo como alguien que tiene legiones que pedir. Y te lo pido ahora, con el corazón de un pastor que te ha acompañado durante décadas. ¿Cómo vas a aplicar esto mañana? Rezando por tu casa como Cornelius, llevar armadura contra la oscuridad, bendecir generaciones como Jacob. Dios te ha elegido para que escuches esto hoy a través de estas enseñanzas. Este mensaje es para ti, para transformar tu camino de la exposición a la cobertura completa. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, orando y creciendo en la palabra. Eres una pieza fundamental aquí en esta familia espiritual que se forma con cada vídeo. Quiero conocerte mejor. Comenta abajo qué ciudad estás viendo y, si sientes en tu corazón, comparte un poco de lo que Dios te habló hoy para que podamos orar los unos por los otros. Su historia importa para Dios y para nosotros. Fortalece a todos. Deja lo que quieras si esta verdad te ha tocado profundamente. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campana para no perderte ninguna revelación futura, porque cada gesto tuyo lleva esta protección angelical a más hogares necesitados, convirtiéndonos en instrumentos unidos en el reino. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo en este profundo viaje espiritual. En el próximo vídeo de este canal, profundizaremos aún más en las 12 legiones de ángeles que Jesús mencionó en Mateo 26:53. Cómo clamar por ellos en batallas intensas, viviendo en la plenitud de esta autoridad delegada. No dejes que esta oportunidad se te escape.
El siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance. Caminemos juntos hacia más victorias celestiales. Permite que Dios siga hablando a tu corazón a través de estas enseñanzas. Da el siguiente paso en este camino ahora viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en presencia de Dios y experimentar la plenitud de sus planes para activar la protección total. No te detengas aquí porque Dios aún tiene mucho más que decirte sobre las legiones que protegen y liberan. Recuerda siempre, Dios es mayor que cualquier ataque espiritual o prueba terrenal. Confía en Él, y Él hará infinitamente más de lo que puedes pedir o imaginar según el poder que obra en ti, para que el Señor te bendiga y te guarde, haga que su rostro brille sobre ti y tenga piedad, levante su rostro sobre ti y te dé paz. Según Números 6, versículos 24 a 26, y te espero en el próximo vídeo con más luz de la palabra para tu vida.